Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 4, congruencia de triángulos. La lección número 3, congruencia de triángulos. La sección número 2, criterios de congruencia. Esto corresponde a la clase número 3, que es sobre criterios de congruencia, segunda parte. Esto se encuentra en la página 74 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno. Aquí en pantalla aparece la dirección de Educatracho de descarga de este libro si lo desea. Los materiales para trabajar en esta clase son cuaderno, lápiz y borrador. Solamente eso. Objetivo de esta clase: establecer los criterios de congruencia de triángulos. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Veamos. Dos triángulos son congruentes si se satisface uno de los siguientes criterios. Número 1. Los tres lados son respectivamente congruentes. Lado, lado, lado. Número 2. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. El criterio lado, ángulo, lado. Y el número 3. Un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. El criterio ángulo, lado, ángulo. Solución a la tarea anterior. Como no había tarea, entonces solamente había que repasar los criterios lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo, con objetos triangulares ahí en su casa. Vamos a seguir trabajando con criterios de congruencia. Vamos a ver. Vamos a hacerlo en esta ocasión con ejercicio 3.3, que dice: identifica el criterio de congruencia de triángulos lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, utilizado para indicar que los siguientes triángulos son congruentes. Tenemos el inciso A, los dos triángulos, inciso B, otros dos que comparar, inciso C, otros dos que comparar. Veamos uno por uno. La solución. Ok, el inciso A. Tenemos aquí. Vamos a ver. Estén pendientes en pantalla de las flechitas que vayan apareciendo de colores. Vamos a ver. Dado que el lado AC es congruente con el DE, miren cómo apareció la flechita roja en pantalla. El lado AB es congruente con el lado EF, las flechitas amarillas. El lado CB es congruente con el lado FD, las flechitas rosadas. Entonces, se concluye que el triángulo ABC, este que está aquí, es congruente con el triángulo FDE, este otro que está aquí, por el criterio lado, lado, lado. Veamos el inciso B. Dado que el ángulo A es congruente con el ángulo D, miren, flechitas rojas, el ángulo B es congruente con el ángulo E, flechitas amarillas, vean, y el lado AB es congruente con el lado DE, el círculo rosado que marca los 5 centímetros, se concluye que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Ve? Ángulo, lado, ángulo. Vaya. Ahora, el último, el inciso C. Dado que el lado AC es congruente con el lado FE, flechitas rojas en pantalla, el ángulo C es congruente con el ángulo E, flechitas amarillas, y el lado CB es congruente con el lado DE, flechitas rosadas. Se concluye que el triángulo ABC, este que está aquí, es congruente con el triángulo DFE, este otro que está aquí, por el criterio lado, ángulo, lado, ¿ves? Lado, ángulo, lado. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase al trabajar en ese ejercicio? Era bastante. Dos triángulos son congruentes si se satisface uno de los siguientes criterios. Número 1. Los tres lados son respectivamente congruentes. El criterio lado, lado, lado. Número 2. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos
son respectivamente congruentes. El criterio lado, ángulo, lado. El número 3, un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. El criterio ángulo, lado, ángulo. Logro de objetivos. El objetivo que decía establecer los criterios de congruencia de triángulo se logró con ejercicio 3.3. Bien, logrado. Tarea en casa, se van a alegrar otra vez. Vamos a ver. Vamos a seguir insistiendo en que repase en su casa los criterios lado, 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 ángulo, y ángulo, lado, ángulo, con objetos triangulares en su casa. Muy fácil hacer eso. Muchas gracias, hemos terminado. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea.